Y bueno, Ramsés nos ha hecho un ejercicio de números, hablar de la cantidad de dinero que se necesita para, yo no sé si remediar, coincido en el término Ramsés, pero entiendo que es la lana que habría que ponerle para arreglar el tamaño del problema. Eh, y coincido contigo, falta un poco de conciencia de cuál es el verdadero costo de las implicaciones del desgaste al medio ambiente. Y hay que mejor forma de entenderlo que en dinero, ¿no, Ramsés? Sí, y creo que estos datos que estamos sacando el día de hoy son interesantes porque vienen del INEGI. El INEGI ha realizado un estudio desde el año 2003 hasta el año 2021, en donde han hecho los cálculos cuánto dinero es requerido para poder hacer la remediación, prevención y corrección de los daños que se hacen en forma anualizada en el medio ambiente. Del año 2020, del 2003 al 2021, se tiene programado y se tiene un acumulado de casi de 15.8 billones de dólares. ¿Esto qué significa? Que si el día de hoy quisiéramos remediar todos los problemas ambientales que tenemos en México, deberíamos invertir casi 15.8 billones. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, calculamos en el 2022 y este 2023 cuánto dinero se necesitaría. Especificando el año 2023, se necesitan 1.4 billones para resarcir, prevenir y corregir todo lo que vamos a contaminar este año. Esto significa que si nosotros tomáramos del presupuesto de este año, que es de 8.3 billones de pesos, en cuanto a la parte de egresos, entonces lo que tendríamos que ver nosotros es tomar el 17 al 20% del total del presupuesto que se está destinando para el año 2023. Entonces, en nuestro país se tiene que hacer más o menos un ahorro por cada dólar que estamos teniendo, por cada peso que estamos teniendo en el egreso, de alrededor de 20 centavos para poder resarcir la parte ambiental. Entonces, resumiendo en lo que estamos platicando hoy en día, en la parte ambiental 20 en México, ¿cómo? Perdón, Ramsés, ahí te perdí. ¿Cómo? ¿Cómo 20 centavos? ¿Por persona, por habitante, por...? no, por cada peso que nosotros estamos colocando en el presupuesto de egresos, se tienen que guardar 20 centavos para resarcir el daño. Hagamos esta pregunta. Cuando tú cargas en la estación de servicios, nadie te cobra por cada litro que estás contaminando, pero el gobierno sí te cobra en el impuesto especial que se llama IEPS, y aquí hay una propuesta que debemos de hacer ahora en adelante. En México se espera recaudar más de 300 mil millones de pesos en el impuesto a combustibles este año. El inconveniente es que este dinero no es utilizado para resarcir daños ambientales. El presupuesto para Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente, es de alrededor de más de 50.000 millones de pesos, pero casi el 80% va para Conagua. No va para protección ambiental ni prevención de la parte ambiental. Y por último, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se le dan casi 1 billón de pesos de presupuesto para su gasto de operativo. Pero ahora, con todo lo que se ha firmado de la reducción de metano, de dióxido de carbono y todo lo que estamos firmando hoy en día en el Tratado de Libre Comercio, se le tiene que dar un presupuesto de alrededor entre 1.4 hasta 1.7 billones de pesos para las cuestiones ambientales. Liliana. A mí me gustaría, Ramsés, si es posible que nos platiques un poquito más sobre qué tipo de afectaciones estás considerando en tu cálculo, porque pues también creo que algunas afectaciones al medio ambiente ya no hay cómo repararlas, ¿no? Y eso también tenemos que tener mucha claridad. Algunas cosas pues podemos tratar de mitigar, pero habrá otras en el tema del medio ambiente donde ya no hay vuelta atrás, ¿no? En términos de las afectaciones. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito sobre qué afectaciones incluyes tú en tu cálculo. El cálculo que realiza el INEGI divide en su metodología en lo que llaman la parte de agotamiento y degradación ambiental. En la parte de agotamiento se refiere a la forma como se debe reparar para disminuir la pérdida de los recursos naturales, es decir, cuánto de los recursos naturales tomamos y estos que ya, como tú bien comentas, no se van a poder resarcir o reutilizar porque ya no van a existir. Y el otro es la degradación, que son los costos que tendría la sociedad para remediar o prevenir el deterioro ambiental. El más problemático es el primero, porque cada recurso que ya no es renovable no puede ser sustituido. Hugo. En una ponencia de hace aproximadamente unos 4 meses, el historiador Yuval Noah Harari
un israelita, el autor del libro Homo Sapiens y Homo Deus. Él hablaba de un acuerdo que tendría que ser, todo esto tendría que caminar a nivel global, porque si hay unas afectaciones que son muy micro y otras regionales, pero obviamente hay unas afectaciones a nivel global que no tiene caso nada más acentuar sobre ciertas áreas si no estamos de acuerdo. Él hablaba de que para solucionar el problema medioambiental sería aproximadamente el 2% del PIB de todos los países a nivel mundial. A ver, ¿y por qué habla él del PIB de los países? Porque dependiendo también de, digamos, el progresismo en los países, la industrialización también tiene algo que ver con el PIB que genera. Entonces, esto sería proporcional y sería más justo. Esto que estás hablando, ¿qué porcentaje más o menos del PIB en México sería? El Producto Interno Bruto. Más o menos, de acuerdo a los datos del INEGI, déjame volverlos a revisar porque me fui sobre el presupuesto, pero si me permites, más tarde lo vuelvo a dar el dato y te paso la información. Sí. Porque el cálculo que hicimos es comparar el presupuesto contra la parte del costo que se necesita para la parte ambiental. Pero yo, a ver, con toda franqueza, Ramsés, no estoy enteramente de acuerdo contigo porque estamos asumiendo que el gobierno tiene cero gasto en prevención o reparación de daños ambientales. Y eso, mira, podemos criticar al gobierno de México o al que quieras del mundo de que no hace suficiente por el medio ambiente, pero no es cierto que no hace nada, ¿no? Algo te aseguro, hay gasto, hay supervisión, hay inspectores que revisan qué tanto están contaminando fábricas, o si se contamina un río, o si se contamina una población. O sea, también y también por el lado del consumidor, te puedo decir de buena fuente que el consumidor tiene un gasto importante en cuidar el medio ambiente, desde cosas tan sencillas como separar la basura. O sea, yo creo que más bien aquí lo que estamos haciendo es agarrando el costo, de algún modo el cálculo del daño en el medio ambiente, que coincido con lo que está diciendo Liliana, es casi incuantificable. O sea, ¿cómo puedes medir que una sección del coral del gran arrecife de Australia se blanquee? O sea, ¿qué número le pones? De ahí lo estamos llevándolo a México, lo estamos llevando al presupuesto diciendo, pues esto es lo que nos costaría. Si fuera así, técnicamente el Estado mexicano, pero para ese caso todas las economías del mundo estarían quebradas, ¿no? Tendrías que pagar. Pero se trata de frenar, ¿no? Se trata de frenar. No, dijo resarcir, que es diferente de frenar a resarcir. Pero vaya, primero se trata de frenar, lo demás, pues sí, hay cosas que no los vas a poder. Pero está bien, Hugo, pero ¿cómo lo frenas? ¿Cómo lo frenas? El problema vaya, todo este tipo de cosas, ¿no? No. El problema es que, a ver, ahorita en México nosotros tenemos esa cantidad que acabo de mencionar. La pregunta es, ¿quién lo va a pagar hoy en día? Porque no hay el recurso. En el futuro esto se va a ir incrementando y la única solución que se está observando en el mundo para reducir esto es que tú tengas tecnología, tengas investigaciones en la captura, por ejemplo, del dióxido de carbono que en Estados Unidos, Rusia y China ya están realizando. Se haga la captura del calor que proceden de algunos procesos industriales, la captura de ciertos productos que se tengan al medio ambiente. Y el problema aquí no es que lo que estás haciendo hoy en día, sino qué vas a hacer para prevenir esta parte ambiental, porque ya tienes una parte de dinero que no tienes cómo ejercerlo. Aquí la pregunta que yo les hago a todos nosotros, yo veo, por ejemplo, esta muchacha, ¿cómo se llama? Greta, la niña esta que estuvo diciendo y todo lo demás. La pregunta es, a ver, ¿quién va a dejar de volar en un avión para transportarte? Pues nadie. ¿Tu carro? Nadie. La pregunta es, ¿cuánto nos están cobrando a cada uno de nosotros por cada cosa que estamos contaminando? Nosotros contaminamos desde que nos levantamos hasta que empezamos a descansar, contaminamos con algo. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para poder prevenir y resarcir el daño ambiental si no sabemos cómo capturar todo lo que estamos haciendo hoy en día? Liliana. Y más que preguntarte, Ramsés, de dónde va a salir el dinero, o sea, México y cualquier otro país tenemos un presupuesto asignado. El tema es, para muchos países no hay la voluntad política para asignar ese porcentaje que estamos o que tú estás proponiendo justamente para resarcir y para prevenir un mayor daño al medio ambiente. No está sobre la mesa, no es una prioridad, ¿no? Sí, y además, a ver, Ramsés, estás hablando del tamaño del PIB anual de México, que es alrededor de 17.8 billones
de pesos. O sea, híjole, hablar de 18 billones para resarcir el daño, no sé. No me checa. Hugo, rápidamente, antes de que nos vayamos al corte. Lo que yo veo es que aquí, como la lección que nos dio la pandemia, hasta que el daño no lo veamos muy cerca y realmente letal, no se va a normatizar. Esto no es voluntad de que quién quiere viajar en avión, quién va a usar su coche ni nada. Esto es cosa de norma y es cosa de acuerdos a nivel mundial. ¿Qué pasó en la pandemia? Se cancelaron, muchos países no te dejaban entrar, muchos países te tenían unas restricciones brutales. Es lo único, es la única forma de hacerlo, no voluntad. Pues gran tema, mi querido Ramsés. Mucho que platicar. Muchas gracias. Seguimos después del corte.